Hoy trajimos, como veis, a María Antonia Pedregal, que era la directora del Museo Arqueológico de Asturias, a falarnos no de toda la colección, todos los fondos del museo, que son una exposición, tienen más de 2.000 piezas, sino que propusimos afondar en la medida de lo posible solo en las 10 que consideren más importantes desde varios puntos de vista, porque amuésennos una trayectoria de la arqueología asturiana, por supuesto, y un poquitín de la historia, porque va avanzando, ¿no? Hasta quizá el prerrománico, el arte asturiano llegarás, ¿no? Al románico, ¿no? Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Yo quería, nada, como siempre fallo, una introducción, espero que muy cortina, sobre cómo veo yo un museo arqueológico. Leía unos días una frase de Alexis de Tocqueville, un pensador francés del siglo XIX, que viene al cielo a falar de un museo arqueológico. Y dice él en un libro sobre el antiguo régimen y la Revolución Francesa de 1856, dice: cuando el pasado ya no ayuma al futuro, el espíritu camina entre tinieblas. Eso es un poco el alma, desde mi punto de vista, de un museo arqueológico. Un pasado que conecta con el presente, una ponte en el tiempo, ¿no? Que tú puedes percorrer para conocer la realidad pasada, la realidad, no un libro de historia, que es un libro científico, ¿no? Que es muy importante, que afonda muchísimo, pero puedes ver, no tocar lamentablemente, pero puedes ver cosas asombrosas en el museo arqueológico, ¿no? Entonces, por un lado conecta con el pasado y por otro fortalece la identidad cultural, porque y el tu pasado y el tu tierra y el tu mar y el tu aire, ¿no? Y la tu gente primitiva que hubo aquí, ¿no? Eso es muy importante. La función, el rol educativo del museo, y obvio, tiene muchas visitas escolares, tiene muchas visitas de familias, tiene muchas visitas de gente foriata de Asturias, y ya podríamos decir todos habitualmente, porque tiene exposiciones temporales, tiene ciclos de conferencias, tiene talleres, tiene publicaciones, tiene un montón de actividades que, como yo decía ahora, no nos lleguen a los que estamos interesados, nos lleguen, bueno, por la razón que sea, ¿no? Porque evidentemente la institución tiene una importancia cultural de primer orden en Asturias, ¿no? Entonces, por un lado, tiene esa función educativa, didáctica, pero por otro, en segundo plano, tiene un labor científico importantísimo que no está al alcance del público en general, ¿no? Allí el museo entama investigaciones arqueológicas, colabora con otras investigaciones, colabora con laboratorios, yo que sé, con CSIC, por decir algo, ¿no? Para dataciones que en el mismo museo no se pueden hacer, a mellora técnicas de museísticas, ¿no? Fae análisis históricos, son todos trabajos en segundo plano que no vemos, pero que enriquecen y faen progresar a la comunidad científica, ¿no? Y una última pincelada es la importancia del museo como recurso turístico, un recurso turístico cultural, en el que entres y recuerdes siglos de historia, ¿no? Esto o lo ves en el museo o no lo ves en el museo, ¿no? Este vínculo del museo con la historia tan obvio, tan patente, y es muy importante, porque sales de allí y vas a respetar el patrimonio, que no siempre se respeta como se debe, ¿no? Ese patrimonio va a enriquecer inclusive la economía del territorio, las relaciones sociales,
porque la xente cultiva un conocimiento que se non lle por este medio non accede a él, ¿no? Bueno, non quero enrollarme máis. Voy a daros unha pequeña semblanza de María Antonia Pedregal, que ella é licenciada en Historia, especializada en Historia Medieval de Asturias, profesionalmente docente, profesora de secundaria y de bachillerato, donde enseñó estas asignaturas de geografía, historia del arte, etc., ¿no? A lo largo de los estudios en la universidad afilió dos campos que impactaron para el futuro y en los que desenvolvió una parte de la su carrera, que fueron la arqueología per un lado y la lengua per otro, la lengua asturiana per otro. En el campo de la arqueología excavó en 20 yacimientos, 20 excavaciones en 10 yacimientos, para precisar mejor, en Asturias, por supuesto, y en el resto de España también, en particular en Toledo, en Badajoz y en La Coruña, pero también en el extranjero, en Italia, donde excavó en Sicilia, en Livorno y al lado del Llao de Como, al norte, al pie de los Alpes, ¿no? Además tocando, que es enriquecedor, ¿no? Muy enriquecedor, tocando tipologías arqueológicas y cronologías muy diferentes. Excavó en castros, excavó en iglesias, excavó en espacios habitacionales, excavó en necrópolis, incluso en un castillo y en un faro. Y además en dóminas que eran unas romanas, otras visigodes, otras andalusís, otras ostrogodes, inclusive normandas, de alguna excavación, ¿no? Y luego, déjame echar mano para no me olvide del número, tiene publicados 30 libros y artículos de toda esta especialidad de historia y arqueología y etnografía incluso, y también investigó temas de toponimia y temas relacionados con la lengua y con la transcripción de documentación medieval. Tiene dos libros traducidos del italiano al asturiano, que son el libro de las maravillas del mundo de Marco Polo, que editó Ámbito en el 96, y La palabra final, diario de un suicidio, de la autora Roberta Tattafiore, que publicó Travenovio el año 2021. Y este libro, del diario de un suicidio, recibió el premio Florina Díaz a la mejor traducción al asturiano del año 2021. Desde el punto de vista laboral, hay 3 grandes periodos en su carrera a destacar, que son 16 años como docente de secundaria y de bachillerato. Luego entró a dirigir la jefatura del Servicio de Política Lingüística de la Consejería de Cultura durante 5 años y medio, y ahora lleva ya 3 y medio de 2021, desde marzo de 2021, como directora del Museo Arqueológico, donde fae un trabajo descomunal de organización, de atención al museo en lo físico, como nos comentaba ahora, que lleva mucho tiempo, a la gestión, que lleva mucho tiempo, porque los organismos públicos no son como los privados, y a la organización de exposiciones temporales, de conferencias, ciclos de conferencias, publicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya está. De eso te lo di todo. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias a la Asociación Astura y a la Ateneo Obrero de Sisión por invitarme, no tanto por invitarme a mí como por darme la oportunidad de venir aquí a hablar y a contar un poco de la institución que ahora tengo la suerte de dirigir, del Museo Arqueológico de Asturias, y a contarles un poco pues de algunas de las piezas más relevantes de la colección. Y darles gracias también a Amadeu pues por esta presentación tan prestosa que hizo. La verdad que ya me quitaste una parte del trabajo pues hablando de muchas de las funciones del museo, ¿no? Que realmente es una institución
bastante poliédrica, en el sentido de que pues, a todas las funciones que existe hay que agregar también una fundamental, que es la de conservar la colección y conservar en condiciones dignas y bones para transmitir al futuro no solo la colección que se ve, sino también la que no se ve, que llegue lo que os voy a hablar ahora. Bueno, voy a hacer primero una pequeña presentación del museo, que no sé si todos y todas conocen o no. La verdad es que somos un museo bastante desconocido dentro de Asturias, a pesar de la su larga historia y de la importancia de la su colección. Desde luego, y la institución que alberga la mayor colección arqueológica de Asturias y el referente en esta materia. Una institución, además, con más de 180 años de historia, o sea, en realidad y el museo más antiguo que tiene Asturias. Si vamos a mirar los orígenes, que arranquen ya del año 1844, con la creación de la Comisión Provincial de Monumentos, después de la desamortización, ¿no? Créense estas comisiones en toda España que tienen como labor salvaguardar el patrimonio y fundamentalmente bueno, pues el patrimonio que conservan muchas instituciones eclesiásticas que como consecuencia de la desamortización quedaron vacías y donde había muchas obras de arte que estas comisiones se dedicaron a rescatar. Entonces la diré. Y hablaré de algunas de las piezas que provienen de esa época. También hablaré de piezas que acabamos de incorporar, porque acabamos de atopar, ¿no? O sea que, bueno, vamos a tocar un poco de todo. Actualmente, desde el año 1952, la sede del museo está en la calle San Vicente de Ubieu, en este edificio que es el antiguo monasterio de San Vicente de Ubieu. En realidad hay un edificio que tiene dos partes, una parte que corresponde al antiguo monasterio y otra parte más moderna del siglo XX, que es la que se llamaba la Casa de Correos. Bueno, la instalación, aunque como digo está ahí desde el año 1952, no es la que se conserva porque fue sufriendo cambios. El más importante de todos pues, fue el que terminó con la apertura de un museo completamente renovado en el año 2011, después de 8 años que tuvo cerrado, ¿no? Para restaurar y reconstruir parte del edificio y después instalar la moderna colección museográfica, que es la que actualmente se puede contemplar. Bueno, esto fue una gran inversión del Ministerio de Cultura, costó más de 14 millones de euros, si no recuerdo mal, entre la obra y el montaje. Supuso renovar un edificio de más de casi 5.000 metros cuadrados, más de 5.000 metros cuadrados construidos, un poco menos, como ven ahí, de superficie útil, que dedica a parte expositiva 3 plantas, que son más de 2.000 metros cuadrados, y que incluye también el claustro. La exposición permanente está repartida por 3 plantas, aunque la planta 0 también tiene parte expositiva, y permite hacer un recorrido que va desde la prehistoria a la Edad Media, porque la nuestra colección abarca ese periodo, ¿no? Llegamos hasta época moderna. La colección permanente del museo son más de 9.500 piezas selectas, de las que algo más de 2.000 son las que están expuestas y el resto consérvanse en almacenes. Tenemos almacenes propios y almacenes externos, porque el edificio no permite acoger toda la colección, que incluye 7.000 caixas de materiales arqueológicos. ¿Y esto por qué? Pues porque no solo venimos atesorando esa colección que empezó a juntar la Comisión Provincial de Monumentos en 1844, sino que desde la Ley de Patrimonio somos también receptores de todos los materiales provenientes de excavaciones que se pagan en territorio asturiano. Es decir, que toda excavación arqueológica que tenga como consecuencia, entonces los tienen, a la aparición de materiales, el que dirige la excavación tiene la obligación de entregarlos en el Museo Arqueológico en el plazo de 1 año.
Entonces, pues claro, estamos recibiendo continuamente materiales, ¿no? Caixes de materiales de todo tipo, de los que luego se van extrayendo las piezas selectas, que son los que se van incorporando a este número que ahora mismo va por el 9.000, bueno, estamos llegando ya al 10.000. Bien, bueno, pongo aquí, por si una información interesante para quien, que el museo está abierto de miércoles a domingo y que la entrada ya es gratuita. Con lo cual, bueno, la exposición, aunque ya bastante grande y un poco cansado verla de una vez, pues el hecho de que sea un museo gratuito permite ir, ver una parte, ver un determinado periodo histórico, por ejemplo, y volver otro día a ver otra cosa o a ver una exposición temporal o lo que sea, gratuitamente. Non dice que somos un museo estatal, heredero del antiguo Museo Provincial de Uvieu, ahora Museo Arqueológico de Asturias, transferido al Principado en el año 1991 por un convenio, con lo cual dependemos directamente de la Consellería de Cultura de la Subdirección General de Patrimonio Cultural. Bueno, el edificio, como decía antes, tiene esa parte que veríamos del antiguo monasterio que incluye el claustro, un claustro que es monumento nacional, bueno, por el edificio desde el año 1934, con bóvedas góticas y elementos ya renacentistas, que es parte de la exposición, incluyendo esta parte de excavación arqueológica, y sobre todo y parte de exposición también el claustro alto. Y el edificio del siglo XX, el que se llamaba la Casa Correos, fue del que solo se conservaron los fachadas y se renovó entero porque se ve parte de la obra nueva y el que alberga la mayor parte de la colección permanente. Estamos justamente ahí detrás de la cabecera de la catedral, sepáranos un muro, brindanos un muro del patio de peregrinos y de está la capitular y la cabecera de la catedral. Como decía, pues la exposición entama en la prehistoria y en concreto cuando tenemos los primeros indicios de un asentamiento humano en Asturias, que ya en torno hay unos 300.000 años más o menos, y el periodo que se conoce como el Paleolítico Inferior, cuando en Asturias habitaba esta especie, la del Homo heidelbergensis, documentada en Atapuerca y en otras de la península, que bueno, pues tiene materiales de los que no voy a hablar ahora porque me quiero centrar en otra cosa más vistosa igual, que los bifaces o les raideres o otro material básicamente lítico, evidentemente de estos periodos más antiguos. Al Paleolítico Inferior sigue el Paleolítico Medio, cambia la especie humana, son los neandertales. La industria cultural la musteriense, aquí tenemos una reproducción de una mujer neandertal que podría haber vivido en Sidrón, que es nuestro yacimiento más conocido de esa época, y luego pasaríamos ya al Paleolítico Superior cuando llega ya la nuestra especie, ¿no? Los sapiens. Bien, después de poder ver entonces estas vitrines, pues todo tipo de herramienta y de industrias que ellos utilizaban, llegamos a una parte de la exposición donde están las principales muestras de arte mueble de estas poblaciones, ¿no? Bueno, en concreto del Homo sapiens. Y ya en donde me quiero centrar, ¿no? Porque ya como más vistoso. Bueno, saben que Asturias es un territorio muy rico en yacimientos paleolíticos, vivimos en una zona privilegiada en ese sentido, muchos de ellos excavados, que proporcionaron gran cantidad de materiales y que se conocen también algunos de ellos por el arte parietal, porque tenemos una serie de cuevas, algunos que son patrimonio de la humanidad, con una gran muestra muy relevante de arte parietal hecho sobre las paredes de las cuevas paleolítico. Pero aparte de eso, que no tenemos en el museo evidentemente, porque para eso hay cuevas visitables,
En el museo sí que tenemos los objetos de arte mueble, ¿no? Aquellos objetos decorados sobre distintos soportes, normalmente, bueno, puede ser lítico, como esta pieza que ven aquí, pero la mayoría son sobre material óseo y que corresponden a distintas épocas. Bueno, las primeras manifestaciones son del solutrense, pero la mayoría pertenecen al magdaleniense, ¿no? El último periodo del Paleolítico Superior, y estamos hablando, bueno, pues hablando de entre 18.000 y 15.000 años antes del presente. Bien, en esta vitrina es donde se pueden encontrar la mayor parte de las piezas más relevantes de las que salen en los manuales, vaya. Y hay alguna muy guapa, ¿no? Como esta, que está tallada sobre un diente de cachalote y una pieza de marfil, que está tallada por estos cares, tiene tallado un bisonte, que está tenemos aquí, y por el otro lado una especie de ballena o cachalote, precisamente. Hay otras piezas, como este que llaman bastón de mando, que también con diferentes motivos de carácter geométrico, pero de la que yo quiero hablar, y de esta, que es de las más conocidas seguramente, que es una cabecina de cabra que apareció en el yacimiento del Pozo. Este es un yacimiento que saben que se descubrió en Ribesella en el último tercio del siglo XX, excavado desde 1983, bueno, un poco primero, por Alfonso Moure de Romanillo. Otros investigadores fueron pasando por allí, de una cueva que se sigue excavando en la actualidad y que sigue aportando muchos materiales, y especialmente rica en materiales de este tipo, en materiales de adorno, en colgantes sobre dientes de animales o sobre conches con los que se hacían collares, o colgantes como este, que es la función que se le atribuye básicamente. Está fecha esta pieza sobre un fragmento de cornamenta de un venado. Bueno, los vídeos ya les ven ahí, y una piecina de este tamaño, y de las escasas piezas de escultura de bulto redondo que tenemos. Pertenece, como ya decía, al magdaleniense superior, y bueno, quien la fichó, pues utilizó un proceso de elaboración que incluye 4 fases de conseguir una pieza más o menos de esta forma de una cornamenta de venado, luego de ir tallándola, recortándola básicamente para darle la forma a la cuerna y a la orella y también a la barba, y luego ya un proceso más axeitado de modelado para ir detallando todos los detalles anatómicos que ven que tiene la pieza, y finalmente ya un proceso a base de incisiones, a veces muy finas, para los detalles. O sea que era un proceso de elaboración bastante complejo por parte de una persona que era un artista, que consiguió con esta pieza, pues que sepamos que estaba perfectamente retratando a un macho de una cabra. Y sabemos que es macho tanto por el detalle con que talló los anillos en el cuerno como por la barba. De los detalles que se pueden apreciar mejor en esta foto, pues pueden ver que está hasta el nivel de los pelos del pelaje de la cabra. Otro proceso y el que dio lugar al huello. Aquí utilizaron algo para barrenar de una manera cilíndrica precisa los huellos de la cabra. Y además, si lo ven, que yo creo que se aprecia en los detalles de esta foto, hay restos de un colorante de color encarnado que se analizó y que es este tipo de materia que, aparte de rellenar otros resquicios de la pieza, porque quizá también se usó como abrasivo para dar este aspecto de acabado, se utilizó también como incrustación de los huellos.
la cabra. Bueno, aquí tienen un dibujo que reconstruye un pouco como probablemente se usou como colgante a partir deste furaquín que fixeron en a orella de la cabeza. Bueno, asemellase mucho a outros pieles que sí son máis abundantes no repertorio arqueolóxico asturiano, que son lo que llamamos los contornos recortados, de los que tenemos varios ejemplares en esa misma vitrina y otros non expuestos, que se atoparon, por exemplo, en el abrigo de la Viña, en Uvieu, este primero, un contorno recortado en forma cabeza caballo, igual que este otro, que procede del mismo Pozo Ramo, a otras piezas que aparecen, por ejemplo, en Cantabria, esta cabeza de cabra, también contorno recortado, de la Cueva de la Garma. En estos casos utilizaban un hueso muy plano, con una forma que ya se prestaba a este tipo de contornos, que y el hueso ioides, que y un hueso aquí de la garganta, ¿no? Tanto de animales como de personas. Y asemellase también mucho a esta pieza, que es una pieza que proviene de un yacimiento de los Pirineos franceses, en otras cosas, que lle en la parte del naturalismo, que entonces, en que hay una pieza de busto redondo y que también tiene los huellos hechos mediante taladro y con incrustación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay una gran influencia en toda la zona cantábrica y de conexión cultural con toda la zona pirenaica francesa, que se evidencia no solo en esta pieza de la que estoy hablando, sino también en otro tipo de manifestaciones culturales del Paleolítico Superior Cantábrico. Bueno, y cambio de pieza, y como segunda escogí algo que tiene que ver con una cultura muy particular de la prehistoria asturiana, tan particular que de hecho dio nombre a esta cultura, ¿no? Que ya la conocemos como la asturiense. Bueno, la asturiense, digamos que lo descubrió y lo definió el conde de la Vega del Sella, que fue el arqueólogo más importante de Asturias a comienzos del siglo XX. Él, excavando la cueva del Penicial en Llanes desde 1914, pues atopó un nivel con una serie de materiales que no se conocían hasta entonces en otros yacimientos, y bueno, que publicó en 1923. Fue muy polémico y hubo muchos detractores, porque él decía que esto era una cultura que él denominó asturiense, posterior al Paleolítico Superior, pero claro, que las características de la industria lítica y de la industria ósea no tenían nada que ver con el nivel de perfección y de diversidad que tenían los útiles del Paleolítico Superior. Era como un retroceso cultural, no sé si me explico. Era una industria muy poco diversa, o sea, había muy pocos útiles, era como si la caja de herramientas se hubiera reducido, y además con útiles tallados de una manera bastante tosca, y no con el grado de perfección que habían alcanzado los solutenses ni los madalenienses, claro. Entonces, bueno, pues hubo quien dijo que no, que se equivocaba, que eso era una industria del Paleolítico inferior y no posterior al Paleolítico superior. Bien, luego con los años, excavando más yacimientos y documentándose de manera fehaciente y con una secuencia estratigráfica bien contrastada, esto viose que efectivamente era una cultura particular que se desarrolla sobre todo en yacimientos que van desde el Cabo Peñis y sobre todo entre el Sella y el Deva, y también está en el occidente de Cantabria, bueno, con algunos otros útiles que aisladamente aparecen pues en Chuarca o tal, pero bueno, la mayor parte de los yacimientos de esta época concéntrense ahí, que está datada entre el 9500 y el 7000 antes del presente, y que se caracteriza por la existencia de concheros. Bueno, antes de eso puse aquí esto que son dibujos de los que ilustran los paneles del Museo Arqueológico, y en concreto el que ilustra este periodo, ¿no?, de la asturiense.
Si ven, aquí hay pues una cueva y hay un home que viene de casar, una mujer que está trabajando, extrayendo de conches lo que tienen de comer, y luego en un acantilado próximo a la cueva un mocín está con un instrumento muy apuntado arrancando de los roques pues llámpares, pígaros, etc. Bien, esa es una de las bases de subsistencia de los asturienses, aparte de la caza y la pesca, el marisqueo y el aprovechamiento de estos recursos que ofertaban pues los estuarios, las playas y sobre todo los acantilados y las zonas de roca donde viven pues los moluscos, los crustáceos y todos estos animales que ellos consumían en grandes cantidades, que tiraban al basurero que tenían delante de la cueva, formándose así unos concheros enormes de un material que ahora está totalmente solidificado, pero que tienen ahí los restos de conches de todo tipo, bueno, y los que se mezclan también restos óseos y de la caza y otros elementos de desecho, incluyendo a veces entre los propios concheros la herramienta más utilizada por ellos para arrancar estos les llámpares y demás, ¿no? Que son los picos asturienses. El pico asturiense es esa herramienta muy sencilla, por eso pensaron que era del Paleolítico inferior, los que no creían en el conde de la Valsella. Normalmente están tallados sobre un canto rodado al que se da corteza de córtex del canto rodado en esta parte que es por donde se agarraba el útil, ¿no? Y con la punta pues era con la que se desprendían de los roques los conches. Bueno, en el museo tenemos una buena colección de picos asturienses, algunos con restos de conchero, como ven aquí, algunos provienen ya de la colección de Vega del Sella, y otros pues de otras muchas excavaciones que dieron este nivel. Hay los también, curiosamente, de muchos tamaños. Hay los grandes y hay los muy pequeñinos, como hechos para mano infantil, que son muy prestosos. Y bueno, unos más rudos y otros más perfeccionados, ¿no? Con esta forma piramidal tan aceitada. Bien, paso al tercer tema y sigo avanzando por la historia, ¿no? Y aquí entraríamos como en la segunda área temática ya del museo. La primera ya la de la prehistoria y la segunda gran área temática ya la del neolítico y la de los metales. Como saben, bueno, en el neolítico dase un cambio fundamental en la historia de la humanidad. De hecho, llegó a hablarse de revolución neolítica porque se pasa de la práctica de una economía depredadora, de cazadores y recolectores, a una economía productora, ¿no? Con la aparición, bueno, la llegada a la península de la agricultura y de la ganadería y bueno, y de otros serie de inventos asociados a esta época histórica, como la aparición de la cerámica, por ejemplo. Bien, el neolítico llega a Asturias, por lo que ahora sabemos, en torno a la primera mitad del sexto milenio, hacia el 5700 a.C., y terminaría con la llegada del calcolítico en torno al 3000 a.C. Y asociado más o menos al neolítico y al calcolítico, pues está el fenómeno del megalitismo, del que supongo que todos oyeron hablar y que, bueno, pues tienen diferentes expresiones, que son los menires, que son los cromlechs, como el famoso Stonehenge, y que son los dólmenes y los túmulos, que eran un tipo de arquitectura funeraria. Y es la primera arquitectura que conservamos y de carácter funerario. Bueno, aquí puse una foto de uno de los que se excavó en Asturias, que es uno de los dólmenes del Monte Ariego. Bien,
la función fundamental de estos monumentos, que en Asturias documentense pues, como unos 800, como digo, era básicamente funeraria. Construyen una cámara. Hay diferentes tipos, hay a veces arques, ¿no?, como se llamaban tradicionalmente, un arca de piedra pequeña, pero luego eso evoluciona a la construcción del dolmen, como el que veíamos antes, de diferentes dimensiones, unos más pequeños, otros más grandes, pero que son cámaras con piedras verticales, que llamamos ortostatos, que fan como una pequeña habitación, y una cubierta con una llábana que puede llegar a pesar varias toneladas, y que se oculta mediante luego la construcción de un túmulo de tierra y piedra, que es lo que se aprecia en el paisaje, ¿no? Bueno, algunos de estos túmulos están decorados con grabados, con pinturas, el de Cangas de Onís, y dentro restos humanos no conservamos, porque los suelos de Asturias no permiten la conservación de restos óseos tanto tiempo, pero sí se conserven axuares, y algunos con piezas como esta, que hay un hacha de piedra pulimentada que apareció en el dolmen de la Santa Cruz de Cangas de Onís, pero del que yo quiero hablar es de este otro que tenemos en el museo. Bueno, el hacha que he mostrado anteriormente también está en el museo. Este es un anillo de oro y es la primera muestra de orfebrería que conocemos hoy por hoy en Asturias, el primer objeto de oro que apareció en una excavación arqueológica, y que fue excavado precisamente un dolmen, el dolmen del Matacasare, en la Sierra del Aramo, en el paso de la Cobertoria entre Quirós y Chena, pues en la década de 1980, 1986 más o menos. El profesor Miguel Ángel de Blas Cortina, que excavó muchos de esos dólmenes, como los de Monte Aredo también, que enseñé antes, pues durante la excavación de un dolmen pequeño, violado como todos desde época antigua por los antiguos ayalgueros, pues curiosamente dentro de la cámara no se atopó nada, pero se ve que los ladrones cometieron un descuido a la hora de agarrar todo lo que atoparon y perdieron el anillo de oro, precisamente, que ellos cayó fuera ya de la cámara y quedó ahí con un embolsamiento de tierra que al excavarlo, pues al romper un terrón de tierra, pum, salió el anillo así como lo ven, porque es precisamente la cualidad tan apreciada del oro, ¿no?, que no se deteriora nada y que se conserva brillante como recién acabado de usar. Bueno, pues este es la primera muestra de orfebrería que tenemos en Asturias. Yo un anillo fecho sobre una tira de oro. Los análisis demostraron que era oro aluvial, probablemente de los yacimientos del oriente de Asturias, del occidente, perdón, de Asturias, como los que se siguen beneficiando hoy en día por parte de los veteadores de Navegas y tal. Y un oro, bueno, con una pequeña porción de plata y de estaño, que pesa, como ven ahí, 4 gramos abundantes, y que denominamos de tires en esta otra foto van pelo mayor, que lleva una lámina que se cortó mediante el uso de un buril, con estos dos cortes que dan el aspecto de ser 3 anillos paralelos cuando lo ves de frente, pero que en realidad está hecho sobre una única lámina de oro, y que, bueno, que se asemeja a otro tipo de piezas, gargantillas y pulseres que aparecen en otros yacimientos del noroeste peninsular, pero de los que aquí no tenemos más, ¿no? Bueno, está datado como en el siglo XVIII antes de Cristo. Y bien, decía antes que el neolítico termina con el calcolítico, o cuando llega la edad de los metales, y el primero de los periodos de la edad de los metales es el calcolítico, ¿no? Porque el primer metal, digamos, que se aprovechó fue el cobre. Luego, más tarde,
cuando el cobre, con el desarrollo de la metalurgia, supieron aliarlo con el estaño, pasamos a la edad del bronce, y ya el tercer periodo de la edad de los metales sería la edad del fierro. Bien, Asturias era una zona donde había yacimientos de cobre, por lo tanto fueron explotados ya desde muy antiguo. En concreto, dos mines, una, la del Milagro, en Onís, y otra en Riosa, la de Teixeo, en el Aramo. Bueno, son dos yacimientos extraordinarios. En Europa no se conserven muchos yacimientos de este tipo y que además se hayan excavado y estudiado y ofrecido pues los resultados y el conocimiento que tenemos ahora del trabajo de minería de un periodo que abarca 1000 años, en concreto en las minas de Teixeo, entre el 2500 y el 1500 a.C. Allí los mineros de esas épocas pues abrieron galerías que tienen cientos de metros siguiendo los filones donde había cobre, y para extraer ese cobre, bueno, pues aparte de que hacían fuego dentro de la cueva para dilatar la roca y facilitar luego el rompela, cosa que hacían con estas herramientas, de las que pongo aquí una muestra de las que tenemos ahí en la vitrina, ¿no? Son herramientas en piedra, percutores de gran tamaño y peso, como este que ven aquí, para golpear la piedra y romperla, y mazes que mangarían con magos de madera, como estos otros que tienen aquí. Pero además también usaban la cuerna de venado para hacer martillos como estos, que si los vienen desde arriba tienen un furaco rectangular para enganchar el mago de madera, y picos y palanques siempre en cuerna de venado. Bien, pero en realidad más que hablar de eso yo quería hablar de los mineros, porque lo curioso y que llama mucho la atención del público cuando visita el museo, oye, que en estos mines conservamos los restos esqueléticos, claro, de los mineros que trabajaron allí. Tanto en la del Milagro como en la del Aramo aparecieron restos que, bueno, en la del Milagro que nunca se excavó arqueológicamente, los restos recuperándose cuando se volvió a poner en producción en el siglo XIX, recuperándose muchos calaveres y otros huesos largos, la mayoría de ellos están en Madrid, y los que mejor conocemos son los procedentes de la excavación arqueológica sistemática, también de Miguel Ángel de Blas, de la de Teixeo, ¿no? Y en concreto, pues en el museo tenemos expuesto este esqueleto completo de un minero, que conserva, pueden verlo con más detalle en esta otra foto, un color verde, todo el esqueleto, porque se empapó de esos del cobre del ambiente, ¿no? Estos mineros, de los que en la mina del Aramo más o menos se calcula que se enterraron entre 20 y 25 individuos, todos ellos eran hombres. Por supuesto, a estos ya se hicieron todo tipo de analíticas, incluyendo el estudio del ADN. Viose que eran hombres, que la mayoría de ellos eran adultos para su época, tenían entre 25 y 35 años, salvo un de los casos que era un mocín de entre 13 y 16, que no sabemos cómo murieron. Desde luego no murieron por accidente, o sea, los cadáveres no están allí porque hubiera habido un derrame dentro de la mina y los atrapó, no. Normalmente están en galerías que ya no se explotaban porque estaban ya totalmente valeres de cobre, ¿no? En galerías ya abandonadas. Entonces depositaron allí estos cadáveres. Tampoco murieron por asfixia porque son galerías muy bien ventiladas, porque y una roca, y una formación cárstica que tiene mucha ventilación, y por lo tanto, pudieron ser sacrificios. Si a uno corten la yugural y lo dejen ahí que se desangre,
tiene una muerte violenta, pero hoy no lo vamos a ver por el esqueleto. Ellos parece que murieron ahí, que los colocaron, o sea, o que murieron o que metieron los cadáveres ahí y los colocaron muy curiosos y ahí quedaron. Interpretación, que puede ser un ritual. Claro, no conocemos el mundo de las creencias de estos mineros, pero ellos estaban sacando a la tierra una riqueza. Podían creer en dioses del inframundo, y entonces podían ser ofrendas a esos dioses del mundo subterráneo a los que ellos estaban robando, por así decir, lo importante, que era el cobre, y entonces tenían que devolver de alguna manera, o compensar de alguna manera, eso que ellos estaban extrayendo de ahí, ¿no? Bueno, y una interpretación. También se documentó por los análisis que se hicieron a estos esqueletos que pertenecen a dos grupos diferentes. Unos perfectamente datados en el Calcolítico final y otros correspondientes a la Edad del Bronce final. Y que tienen diferencias anatómicas entre ellos. Bien, seguimos y antes hablé de que estos saquen el cobre. Primero fan herramientas o adornos o instrumentos en cobre. El cobre es un mineral muy blando, pero aprenden por procesos metalúrgicos a alearlo con el bronce y a alearlo con el estaño, y a producir bronce, que ya es un material más resistente. Y en la Edad del Bronce ya se fabrican piezas prácticamente en serie, porque hay moldes tallados en piedra donde vertían en estado líquido la aleación y se deseaba enfriar y salía la pieza perfecta. Luego solo había que retocarla un poco y ya estaba, ¿no? Entonces ya permitía fabricar en serie todo tipo de instrumentos. Ahora ya cuando aparecen les armes en el sentido que ya conocemos, espadas, puntas de lanza, flechas, todas flechas en bronce, ¿no? Puñales también. Bien, la pieza única, esto es un únicum en la arqueología asturiana de esta época más destacada de nuestra colección, y la espada de Sobrefoz, que apareció en este pueblo de Pongo a finales del siglo XIX. Bueno, y una pieza poco lucida para ponerla en foto, y es muy difícil hacer una foto y además para hacerse idea de lo guapa que es esta pieza, ¿no? Para eso hay que ir allí, y no quiero decir nada. Entonces, bueno, esta pieza traigo la parte de porque hay un únicum en la arqueología asturiana, no se topó ninguna otra en Asturias como esta, porque tiene una historia muy curiosa. En el Museo ingresó en 2019 y fue presentada en 2021, ahí veis el acto, fue el presidente a presentarla públicamente. Está datada en torno al año 1100 a.C. y pertenece a un tipo de piezas que se conocen bien en la península, que sería el grupo de las espadas con lingüeta tripartita y en concreto una pistiliforme atlántica. Bueno, y una pieza de gran calidad técnica que tiene paralelos pues, en Galicia y en el occidente de Francia y también en las Islas Británicas, por supuesto en la península ibérica también, pero en Asturias es la única que tenemos. Y como digo, apareció hacia 1878 en Sobrefoz, en Ponga, y compróla un coleccionista de bienes arqueológicos, el más importante que había en Asturias entonces, que era Sebastián de Sotocortés, que murió en 1915 y que vivía en el Palacio de Labra, en Cangas de Onís. La pieza era conocida porque pertenecía a esta colección e incluso fue publicada por Martín Almagro en 1940 a partir de unas fotos que hiciera Manuel Gómez Moreno, bueno, todos arqueólogos fundamentales de la arqueología peninsular del siglo XX. Pero, ¿qué pasó? Que cuando murió Sebastián de Sotocortés, que ya era soltero, la colección pues no sé, bueno, tuvo muchos avatares y dispersóse, fue vendiéndose a partes. Una parte en 1931 vendióse al Museo Arqueológico Nacional y
y en la colección de torques provenientes de Cangas de Onís, así los llamen, que se expone en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, era lo que se compró a Sebastián Soto Cortés en el 31, por ejemplo. La diadema de Moñes, bueno, el fragmento que está en el Instituto de Valencia de Don Juan, también en Madrid, lo mismo proviene de la colección de Sebastián de Soto Cortés. Una parte de la colección compró la Diputación Provincial de Asturias en 1960 para el Museo Arqueológico Provincial, entonces para el Museo Provincial de Ubién, y bueno, tenemos piezas. Pero la espada desapareciera y nadie sabía qué fue de ella. Como digo, conocías en la literatura científica por esa publicación, pero perdióse la pista completamente y nadie sabía qué fue de ella. Hasta que en 1998 este señor Massimino Blanco Delgado la topó. ¿Y cómo la topó? Pues Massimino era aparejador, dedicábase a restaurar palacios y a casones por el oriente de Asturias, aparte de que, bueno, era un gran aficionado a todas las cuestiones históricas, formó una colección y un museo de cerámica asturiana y también un museo de relojes y en fin. Pues arreglando una casa cerca de la casa que fuera de Sebastián Soto Cortés, desmontando el tellado, metida entre les telles y la madera del techo a tellavana, atopó la espada y reconoció la espada y bueno, pues guardóla e incorporóla a la su colección. Bueno, sabemos por testimonios que dio la gente que durante no sabemos cómo esa espada salió de la colección y acabó siendo utilizada pues para cortar maizón, porque era muy falladiza para cortar maizón, la espada de la edad del bronce. Y un día pues los que cortaban maizón olvidándose de ella allí metida en el tellado y hasta que Massimino lo encontró. Bueno, por suerte, bueno, a la muerte de Massimino, que también era soltero, la heredera, la hermana María Victoria, en el año 2019 decidió donarla al museo con algunas otras piezas arqueológicas también que tenía Massimino, y eso fue lo que permitió en el año 2021 esta María Victoria, la generosa donante, que permitió pues recuperar para todos los asturianos esta pieza única, como digo, del repertorio arqueológico de Asturias. Y lo único que sabemos de ella es lo que apuntó Sebastián de Soto Cortés, que llevaba unos diarios, de que apareció en una cuerria en Sobrefoz. Claro, no sabemos pues si podía haber sido un enterramiento, si era un depósito o qué tipo de circunstancia hizo que esta pieza se enterrase en aquellos domines y apareciese pues haciendo, en otras versiones dicen, los cimientos para una casa ahí en Sobrefoz. Bueno, así nos llegan piezas también, no solo por excavación, sino por donación. Estos otros dos objetos de los que quiero hablar ahora, y que son ya probablemente de principios de la Edad del Fierro, aparecieron también en circunstancias un poco raras en el año 2020 en una cueva que está en el Pícules Torres, que está muy cerca del pueblo de Cueves, en Ribesella. Es típico, tiene unos restos antiguos que se identifiquen con lo que aparece en la documentación medieval como el castillo de Buraone o de Barone, que se excavó y que, bueno, sabemos que tuvo ocupación entre el siglo XI y el XIII. Pero no en la cima, que es donde están estos restos, sino en un rellanín que fue una de las llaneres que mira al norte, hacia el estuario del Sella. Hay una cueva
Y dentro de esa cueva, pues llegó la noticia al Museo Arqueológico en la Navidad del 2020 de que aparecieron allí unos objetos, aparecieron unos concos de bronce y tal. Bueno, llegó la noticia al entonces director, el mi antecesor, Ignacio Alonso, y mandó a un de los arqueólogos del museo pues que fuese a la cueva esa a ver qué era lo que aparecía. Y allí fue donde atopó estos dos cascos, que también eran objetos totalmente desconocidos hasta entonces en el repertorio arqueológico asturiano. Bueno, aquí los veis en dos fotos que dan fechas tal cual llegaron al museo, con la tierra y con todos los restos de haber estado enterrados, pero bueno, que ya permiten observar que para lo que se suele topar muchas veces en las excavaciones el estado de conservación era muy bueno, porque el de la izquierda, como veis, estaba prácticamente intacto, y más deteriorado el de la derecha. Pero bueno, eso tiene su explicación, como se pudo ver cuando se empezaron a limpiar, a restaurar y a estudiar y a analizar. Bueno, el proceso de limpieza y de restauración se hizo en el Museo Arqueológico de Asturias, donde tenemos un laboratorio, tenemos una restauradora en plantilla, Beatriz García, una gran profesional que, como veréis, pudo dar a los cascos esta apariencia con la que ahora ya se ven expuestos en una vitrina desde el año 2022, y que, bueno, pues ya se ven muy apolazados. Bien, son dos cascos parecidos pero no idénticos. Están hechos en bronce. Pues hay una aleación que tiene cobre, estaño y también plomo, que pudimos determinar por los estudios que se hicieron, llevarnos a Madrid, a los laboratorios del CSIC, que, bueno, están hechos por dos artesanos distintos. Uno, un maestro mayor conocedor de las técnicas metalúrgicas, que fue el que hizo el primero, y alguien con posterioridad y no tan hecho en los labores metalúrgicos, que fue el que hizo el segundo, y precisamente por eso pues el deterioro que acusa a frente a ¿no? Tiene, bueno, como veis, un casquete que está hecho de una sola pieza, de una lámina de bronce, que mediante martillado se consigue dar esa forma esférica. Tiene estas bandas decorativas, y luego tiene unidos al casquete mediante unos remaches. Estas otras dos piezas que se fabricaron independientemente mediante la técnica del alacera perdido, que son como dos cuerninos, parecen dos cuerninos que están vacíos por dentro, con lo cual la función que tenían probablemente era la de meter dentro pues algún tipo de adorno o de complemento a estos cascos, que podía ser ornamentar animales para que se vieran realmente cuernos, o plumes, o no sabemos muy bien quién. La verdad que conservamos la tierra que estaba dentro también para analizar, y bueno, todavía hay fases del estudio que están sin finalizar. Bueno, el tercer elemento es la cimera, que también va soldada al casquete, bueno, soldada, unida mediante remaches, y que remata en estos dos especies de cuerninos que son muy similares, consérvense mejor, curiosamente, en este otro. Son muy similares, son idénticos a los extremos de los llamados puñales de antenes, que se llaman puñales de antenes porque al final del mango del puñal tienen precisamente este mismo motivo, ¿no? De dos antenes o cuerninos rematados por botones. Bueno, están datados a finales de la Edad del Bronce o principios de la Edad del Fierro, y por lo que sabemos, a partir de la excavación que se hizo en la cueva, pues depositaronse allí en torno al siglo VII a.C. Porque, bueno, una cosa que sí se hizo una vez que aparecieron los cascos fue organizar desde el propio Museo Arqueológico una excavación sistemática de la cueva, que permitió documentar que efectivamente los cascos se sacaron de allí. De hecho, recuperaronse
pues bueno, más fragmentos de cobre y otro tipo de piezas que también están en estudio. Bueno, el segundo artesano, este casco no lo fixo de una sola lámina, ya non era quien a hacerlo así, usó una lámina para esto y luego tuvo que soldar mediante remaches esta otra parte, y claro, eso ya provocó una debilidad estructural dentro del propio casco que este no tenía, que facilitó el deterioro y la descomposición de esta parte del casco. Pero bueno, en cualquier caso, son dos piezas muy bien conservadas. Y seguimos en la Edad del Fierro. Bueno, en la Edad del Fierro lo más característico de Asturias, como sabéis, es que aparece como la primera red de poblamiento que se extiende por todo el territorio y que corresponde con los castros. Los castros bueno, los análisis que se hicieron en aquellos que se excavaron y que dieron fechas más antiguas, pues empezaron a habitarse en torno al siglo VIII a.C. y bueno, algunos deshabitáronse en la primera Edad del Fierro, otros creáronse en la segunda Edad del Fierro, bueno, en torno al siglo V. Continuaron algunos con vida ya en época de la conquista romana, otros no, otros creáronse ex novo en época romana, bueno, en fin, hay mucha casuística ahí. En cualquier caso, lo más característico y conocido son los castros, como digo, es un tipo de poblamiento fortificado, normalmente en altura o en sitios fácilmente defendibles. Y del mundo material relacionado con los castros, pues quizá lo más conocido son los torques. Pero aquí en Asturias, donde se documenta históricamente que aparecieron unos cuantos torques, pues en el museo solo conservábamos dos que están expuestos, que no son excesivamente llamativos, son bastante modestos, son de plata, no son de oro, como esos otros, por ejemplo, que habiendo aparecido en una zona de Cangas de Onís y que tal en la colección de Soto Cortés, pues acabaron en el Museo Arqueológico Nacional, ¿no? O el Torques de Llangreo, que apareció también aquí y acabó vendido al Instituto de Valencia de Don Juan, que también está en Madrid. Aquí en Asturias no conservaba, muchos perdiéronse, también perdióse ellos la pista, como el Torques de Valentín, que apareció cerca del Castro de Coaña en los años 50. Bueno, en el museo, pues de las grandes piezas de ese tipo no teníamos ninguna, de los de oro y tal. Hasta que, pues, y esta y otra manera de cómo a veces llegan las piezas al museo, pues de una manera casual, alguien a topo, caminando, creí, pero una calella, un Torques. En Cabandi. Bueno, Cabandi está en el Valle Bajo de la Peñamellera, en Peñamellera Baja, ¿no? Esta hay una foto del Valle de Peñamellera y este y el Pico Peñamellera. Bueno, hay un valle en el que al que llegan el río Deva y el río Cares. El Cares desemboca ahí en el Deva, muy cerca de Cabandi, que es un lugar de la parroquia de Amándames y que está en la Sierra del Cuera. Allí, un día a finales de agosto, el 29 de agosto del año pasado, pues Sergio Narciandi, que está aquí, que trabaja para una empresa que está contratada por el Ayuntamiento de Peñamellera para el servicio de aguas, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Cantabria, que fue el que me llamó para decirme que apareciera el Torques y que, bueno, que lo querían depositar en el museo. Claro, porque una pieza de este valor, pues, a ver, como que quema un poco en las manos la responsabilidad. Entonces, bueno, inmediatamente dijimos, bueno, a ver, habrá que ir al sitio donde apareció, porque igual que apareció el Torques, igual hay algo más ahí. Y claro, estas piezas, pues en fin, aquí estamos sufriendo una fiebre muy mala que lleva de los detectoristas. Y claro, estas noticias además corren enseguida y diga dirigente al sitio. Otra particularidad de los Torques es que todos los que aparecieron históricamente en Asturias nunca aparecieron en la excavación arqueológica. Entonces, pues, era la primera vez que debemos saber dónde apareciera un Torques. Entonces era muy importante desde el punto de vista arqueológico documentar
la aparición del Torques. Bueno, fuimos para allá y atopamos un segundo Torques. Aquí veis cómo apareció la mitad del aro de un Torques entre la tierra y las piedras del argallo. Nada más levantar esta mitad del aro, al pie apareció la otra mitad del aro. Y bueno, seguimos buscando y apartando unos felechos encontramos estos dos piedras que no sé si veis aquí, que ahora os voy a enseñar lo que son parte de los terminales que viven unidos a ese aro. Bueno, como ya se nos echaba la noche en Riga, tuvimos que marchar. Al día siguiente hicimos todas las tramitaciones dentro del museo para realizar una excavación arqueológica de urgencia, y si el hallazgo fue un martes, fue cuando fuimos al sitio, y el miércoles lo preparamos todo, el jueves ya se estaba excavando este sitio con un equipo de arqueólogos encabezado por Esperanza Martín, que os sonará porque ya le está excavando en Lucus Asturum, y gracias al trabajo que se hizo allí en una serie de días, pues pudimos recuperar el resto de las piedras que faltaban al Torques y reconstruir el Torques completo, que es este que veis aquí, que bueno, está puesto así, que parece que está entero, pero no está entero. Como veis, el aro está partido aquí por la mitad, y estos dos terminales pues también estaban sueltos. Uno fue el que apareció en la excavación, este que veis aquí, y estos dos piecines, les que encontráramos aquí, a los que faltaba el remate, este disco. Todos estos son piezas que iban soldadas y que se desintegraron, y que bueno, pues pudimos atopar la plaquina esta también con esta decoración que podéis apreciar aquí, hasta recomponer el aro y los dos terminales completos. Bueno, yo lo que se denomina un Torques en doble escocia, que son más o menos todos los que aparecen aquí en Asturias de este tipo. Estos terminales son huecos y todas estas piedras, como digo, van soldadas. Bueno, hicieron ellos análisis en el museo por parte de personal del CSIC y siguen todavía en estudio. Aquí os presento algunos detalles de la parte trasera del terminal, que en ambos casos presenten este motivo de sogueado. Veis que el aro también tiene decoración con estas estrías, pero bueno, voy rápido porque si no esto va a llevarse mucho. El Torques que encontró Sergio fue este otro, que está completo, que pesa 565,9 gramos, que es de oro, y que bueno, está en un perfecto estado de conservación, con algunos pequeños desperfectos, pero que bueno, seguro que los dais por buenos con tal de que lo tengamos en el museo. Todavía no me he expuesto, no vayáis mañana esperando velos, porque nunca me he expuesto todavía, pero bueno, yo quería presentaros como voy aquí porque son piezas que en cuanto sea posible, porque se terminen los estudios y porque tengamos una vitrina con las medidas de seguridad que van a requerir estos Torques para su exposición segura, pues se expondrán, espero que a lo largo del 2025, pero bueno, ya no digo nada porque siempre hay complicaciones. Bueno, este es un Torques muy similar al de Llangreu que os citaba antes, que tiene un aro que denominan tripartito, con esta zona central, con estas estrías y todo motivos decorativos, y estas otras dos partes en cambio decoradas con este alambre enrollado, y que presenten estos discos soldados aquí en las zonas intermedias, que tienen los terminales en doble escocia huecos. Probablemente uno de estos tuviera dentro algún tipo de un pequeño algo, no sabemos bien qué fa ruido, o sea, como los sonajeros de los guajes, ¿vale? Sí, pues esos rusidorios, que y una cosa que ya se documentó en los que hay en el Museo Arqueológico Nacional,
y es posible que este también tenga. Aquí veis en esta foto el terminal. En este caso, este Torques, a diferencia del anterior, cambia la decoración de un terminal al otro. Este tiene esta roseta de 6 pétalos y el otro tiene la roseta también de 6 pétalos, pero más pequeñina en el centro y alrededor otra cenefa con otros motivos decorativos. Luego llevaba soldados estos graninos de oro, para los que hacían una camina en la lámina, ¿no? La lámina de oro, y luego soldaban, pero claro, y una cosa tan delicada que con los avatares que sufrió el Torques, pues en parte perdió, solo conserva algunos, y que en los discos traseros presenta una decoración que también es distinta de un terminal al otro. El otro terminal tiene solo esta cenefa de motivos semicirculares, y a esa cenefa añade esta otra más interior con unos motivos triangulares. Bueno, aquí usaron diferentes técnicas, usanse punzones y bueno, muchas técnicas que indiquen para Óscar García Huerta, que es el mayor conocedor actualmente en España de este tipo de orfebrería y que lo está estudiando, que bueno, que probablemente en esta zona del oriente de Asturias, cosa que no se sabía, había un taller dedicado de artesanos dedicado a la producción de este tipo de piezas, que hasta ahora no estaba muy claro ni documentado que apareció, o sea, habían aparecido, pues como os dije antes, en el occidente, en Coaña, habían aparecido algunos en Les Cuenques, como el de Llangreu, pero tan al oriente de Asturias no. Bueno, de hecho, ya sabéis cómo funcionan aquí las cosas, y hubo bastante rebote cuando esto apareció, porque ahora apareció en Asturias, y hablamos de los Torques de Cabandi, son asturianos, y inmediatamente salieron en Cantabria diciendo, no, son cántabros, porque eso era territorio de los cántabros. Bueno, en fin. Y hablando de cántabros, pues ahora paso a hablar un poco de los vadinienses para hablar de otra pieza, ¿no? Bueno, a la cultura castreña, pues sucede, como sabéis, la romanización del territorio a raíz de la conquista romana, casi en el cambio de era, entre el 29 y el 19 a.C. fueron las guerras cántabres o las turcántabres, y por iniciativa del emperador Augusto, que decidió culminar la conquista de la península con lo que faltaba, que era la zona habitada por los cántabros y astures, y con la derrota de estos pueblos pues ya se implanta Roma en el territorio, básicamente seguramente con la intención de explotar los ricos yacimientos de oro que había en el occidente de Asturias. Porque otra de las cosas que hizo Augusto fue cambiar el patrón monetario romano y establecer el patrón oro y empezar a acuñar moneda de oro, sobre todo para pagar al ejército, y eso necesitaba de controlar yacimientos, y Asturias era rica en esos yacimientos, ¿no? Bien, pero podría hablar mucho, porque está muy bien representado en el Museo de la Minería de Oro Romana, pero no voy a hablar de eso, que cae para el occidente, sino que voy a hablar de algo que cae más bien para el oriente, porque tiene que ver con los vadinienses, de un pueblo que habitaba esta zona en torno a los dos llanos de la cordillera cantábrica, la asturiana y la leonesa, que ocupa el curso alto del río Sella y el Ponga y el Güeña, y el curso alto del Esla y los afluentes, el Porma y el Cea. Ese era el territorio que habitaban los vadinienses, a los que conocemos por una cita de Ptolomeo que habla de la ciudad de Vadinia en el siglo II después de Cristo, y por la epigrafía, porque este es un pueblo que dejó muchos epígrafes en piedra. En total conocemos 74 epígrafes ascribibles a los vadinienses, de los que 16 aparecieron en territorio asturiano y 52 en Lleón, bueno, en norte de Valencia, ¿no? En Asturias, y sobre todo pues en la zona de Campos de Onís, Corao, Abamia, en la zona de Ponga, San Xoán de Beleño, que es de donde proviene la pieza de la que os quiero hablar. En el museo tenemos varios epígrafes vadinienses,
pero bueno, a mí el que más me gusta y el que está más destacado en realidad dentro de la exposición y que es la estela de Septimio Silo. Los epígrafes valinienses normalmente están fechos en piedras de diferente tipo, bastante poco trabajáis de una manera muy simple, o bien son llavanes que aprovecharon la cala más regularizada para tallar la inscripción, o son grandes cantos de río en los que también tallaron una de las cales, que ya son lises de por sí. Bien, son epígrafes evidentemente que están ya en latín, por lo tanto ya indiquen un proceso de romanización por parte de estos valinienses que ya asumieron la lengua latina e incluso la escritura, y que ponen monumentos funerarios a los difuntos pues escritos en latín, ¿no? Porque estos esteles, del 74, solo 2 son epígrafes votivos, el resto los otros 72 son funerarios. Y siempre en el epígrafe pues suelen aparecer una serie de elementos dentro del epígrafe, ¿no? Pero además de la inscripción suelen aparecer elementos decorativos que son particulares y propios de este pueblo, es decir, solo aparecen en las esteles valinienses, y suelen ser la figura del caballo, otros animales, como en este caso que hay un ciervo también, arbolinos, puñales, algún torques, en uno hay una esvástica y también crecientes lunares. Bueno, en concreto el que conocemos como de Septimio Silo, apareció en 1884 en el solar, en el yacimiento arqueológico, en realidad, que se atribuye a la antigua iglesia de San Juan de Beleño. Ninguno de estos epígrafes apareció nunca en contexto arqueológico, la mayoría son hallazgos antiguos. Alguno aparece a veces también pues, en los muros de una iglesia, haciendo una obra o tal, pero bueno, nunca en contexto arqueológico. El epígrafe está tallado de una manera bastante superficial, con les lletres con un surco muy fino y un trazado cuidado, aunque bueno, al mismo tiempo podéis ver que hay diferentes tamaños de letra, que a veces los rengleres están menos separados, en otros más separados, pero bueno. Y luego aparece la decoración aquí y sobre todo en esta parte, ¿no? Mientras que el campo epigráfico se reserva a la parte superior. Bueno, traigo vos este dibujo donde quizá lo veáis mejor, aunque no tanto los elementos que se leen en la piedra. Bueno, arriba, como veis, el puñal, vale, ya muy rápido. El puñal de antenas, aunque faltan las antenas aquí, teniendo los efectos del dibujo. Los arbolinos, que podrían ser techos, y los animales, el ciervo, parado, por la posición de los pates, el caballo, corriendo, por la posición de los pates. Aquí, otro posible caballo, que falta la cabecina, porque hay un desconchón en una piedra, y aquí también se intuye probablemente un pájaro. Bueno, la inscripción ocupa esta parte, una fórmula habitual, bis manibus monumentum, ¿no?, a los dioses manes. Este monumentum púsolo el dedicante, que lle bueno, esto está abreviado, porque abreviado en como ya digo, a Helius, y el que dedica el epígrafe, posuit, púsolo, a la memoria de Septimio Siloni, fratri, hermano, ¿no?, suo, Baz. A veces valiniense aparece completo, pero lo más habitual en los epígrafes de esta época es que aparezca abreviado solo con las 3 primeras letras. Y luego siempre suelen indicar la edad del difunto. Annorum, en este caso 35. Y además repite dentro del cuerpo del caballo el nombre otra vez de la persona a la que se dedica. L, en este caso añade el praenomina, Septimio Siloni, y termina con un bene. Bueno, hay quien lo interpreta como una escena de caza, o quien, y es posible también que tenga otra interpretación más
de carácter simbólico, ¿no? Bueno, datase en torno a finales del 2 o entramos del siglo III. Bueno, otra parte importante, la tercera planta del museo, está dedicada ya a la Edad Media. Y en la Edad Media, pues una parte fundamental de la exposición es la que se dedica al arte prerrománico asturiano, donde guardamos muchas piezas procedentes del Palacio de Alfonso III y de otros edificios, sobre todo Santa María del Naranco y de San Miguel de Lillo, ¿no? Todo esto son pues cancel, barroteres de cancel, hechos de cancel, que provienen de ahí de San Miguel de Lillo. Hay alguna cosa de Valle de Dios también, pero quiero hablaros de esta pieza que está aquí, que es el altar de Santa María del Naranco. El altar de Santa María del Naranco, que conoceréis por la réplica que está puesta en el mirador de Santa María del Naranco. El original está en el museo desde el año 1952. Bien, y una pieza muy importante porque probablemente contenga el epígrafe más importante de Europa para esa época. Un epígrafe que está tallado en los 4 cares del altar, que además tiene una banda decorativa en la parte superior, como veis, un canalín para desaguar, porque esto está rebajado respecto a esto, lo que, bueno, si cae el vino o lo que fuere, porque estamos hablando de una mesa de altar, y el epígrafe por los 4 cares. Un epígrafe que aquí va una banda a una sola ringlera, igual que aquí, entre estos motivos decorativos en espiga, mientras que aquí hay 3 ringleres de texto sin decoración y aquí 2 ringleres de texto con decoración. Bueno, el epígrafe, no sé si lo conocéis, pero es la dedicatoria del rey Ramiro y la su mujer paterna de este altar y del edificio. Vale, bueno, y es importante decir que esta pieza muchas veces o dice por ahí que proviene de San Miguel de Lillo, que cuando San Miguel de Lillo cayó se llevó para Santa María del Naranco porque se convirtió a iglesia Santa María del Naranco. Bueno, parece ser que no, sino que ya estaba desde el principio este altar en Santa María del Naranco, dedícalo a Ramiro y paterna, y tiene un epígrafe de carácter bastante extraño en el contenido, porque una mesa de altar cuando se dedica tiene que estar consagrada con mención expresa a la consagración, tiene que hacer alusión a las reliquias del santo o la santa que se depositen debajo, en el interior del altar, tiene que aparecer el nombre del obispo, y nada de eso aparece en el contenido de este epígrafe, que habla del rey y que pide perdón por los pecados. Bueno, eso lleva a interpretar el propio sentido de los edificios del Naranco, que Ramiro construiría fuera de la corte, que estaba en Ubieu, porque no sería allí bien visto, porque en realidad él destronó al rey legítimo, que habría sido Nepociano, que llegó a reinar allí unos años, al que él derrotó y cegó y encerró en un monasterio. Y claro, como era un rey que debía tener bastantes detractores dentro de la corte de Ubieu, mejor que vivir allí y un puñal, no, si acaso me quita de delante, construir una corte paralela en el Naranco, y por los míos muchos pecados, entre ellos cegar a Nepociano y quitarle el trono, pues me reivindico con este edificio y con esta dedicatoria, ¿no? Bueno, esta es la última interpretación que se da del área de Santa María del Naranco. Y ya por último, la última pieza, y con ello llego al románico y casi al final de nuestra exposición, de la que quiero hablar, tiene que ver con la escultura funeraria. En el museo conservamos, como veis aquí ahora mismo en el claustro, 3 piezas importantísimas, una del románico y 2 góticas, que son estos sepulcros que pertenecen a la familia de los Tiros, pero yo quiero hablaros de este, que ya anterior, y que el sepulcro, el sarcófago y el epitafio de Doña Gontrodo, al menos una mujer en la historia, y una mujer poderosa del siglo XII. Ella pertenecía a una familia de la nobleza asturiana local, y en el año 1132 pues el emperador Alfonso VII, que vino por aquí a sofocar la rebelión de Gonzalo Peláez, conocióla y bueno, pues convirtióla en su concubina, y con ella tuvo una fía, que es Urraca, conocida como Urraca la Asturiana, porque llegó a reinar después de ser reina consorte de Navarra, porque la casaron en esas alianzas políticas que habían dos con este rey García Ramírez de Navarra, que era
vasallo del rey de León, del padre de Urraca. Bueno, por lo tanto, Controdo fue madre de reina, reina de Navarra, reina de Asturias, aunque luego acabó por episodios bastante largos de contar y poco conocidos, ¿cómo se dice? Deportada, no, desterrada de Asturias y exiliada, efectivamente. Pero lo que nos importa aquí ahora es la madre, Controdo, que, bueno, pues después de casar a la fía y tal, decidió fundar un monasterio en Ubió, que es el monasterio de Santa María de la Vega, donde la actual fábrica de armas, y fundólo en el año 1153, escribiólo a esta orden francesa, que parecía la benedictina, pero más estricta, y tenía una priora, y eran monasterios dúplices, y ahí se retiró. Ella nunca fue ni priora ni abadesa del monasterio, retiróse y allí vivió hasta que murió en el año 1186 y la enterraron en este sarcófago, que es una pieza excepcional del arte románico, no solo la más importante en su categoría en Asturias, sino, según dicen los especialistas, al norte del Duero, ¿no? Una pieza de gran calidad, fecha por un taller que no conocemos, que tiene esta tapa, que como veis tiene como cubierta a dos aguas, y en el centro una inscripción que reza "Hic respecti famula de Controdo", aquí ya es la sierva de Dios, Controdo, era, y si veis este año, veréis que pone 2024, como si fuera que murió ahora la prueba Controdo. Bueno, fue un error del epigrafista, que en vez de 2 Cs puso 2 Ds, y entonces no es que acabe de morir y la acabemos de enterrar en el museo, sino que murió en la era hispánica de este año, que convirtió a la era actual y en 1186, que sabemos que ella murió. Bueno, y luego tiene esta decoración en estos 2 bandes rectangulares a base de estos motivos. Por una banda son, dentro de estos círculos, ¿no?, de carácter vegetal, animales, que de una banda son estos pájaros con el plumaje bien marcado, las garras bien marcadas, los huellos bien arremellados, que se van enlazando así, con este movimiento tal, y en la otra banda, en cambio, son cuadrúpedos, dicen, a mí parecen perrinos, pero bueno, yo no voy a entrar a determinar, ¿no?, que unas veces muérdense por la cola y otras, en vez de morderse por el rabo, pues muérdense de frente, en hocico, pero siempre con este ritmo ahí enrevesados en estos tallos vegetales que, bueno, pues hablen del virtuosismo. Aquí en el centro, no sé si lo podéis leer, de donde pone precisamente Controdo. Pero a Controdo no solo la recordaron por el sarcófago, que originalmente estaría en la propia iglesia románica que tenía el monasterio de Santa María de la Vega, sino también por un epitafio. Probablemente el sarcófago estaba colocado contra pared en un arco, en arcosolio que llamamos. Solo se veía así de frente el sarcófago y encima iba la tapa que acabamos de ver, y después en otro arco o en el fondo iba el epitafio de Controdo, que, bueno, está en latín, pero que si traducimos al asturiano, traducción de Xulio Viejo, que la tienen publicada en uno de los libros, pues dice: a muerte, xusta por demás y nada más lo echan a piedad con un aire. Si menos xusta fores, pudieres más xusta semillar. Iguales a Controdo en mérito con los que menos que ella tiene. Y xusta por demás, faz de menos a la que mejor mirar debíes. Pero ella no muere, sino que por cuenta suyo revive la esperanza y la virtud, el espello de la raza y la patria de las mujeres. Controdo no muere, ella fuxe, muere uno, queda otro. Medroso mérito de la que dejó los hombres y el mundo, y de la que para el mundo murió, con la muerte hubo una vida propia. Y esto es lo que os quería contar, lo que podéis ver en el Museo Arqueológico de Asturias, entre otras muchas cosas. Y ahora,